Hay un mito por ahí que dice algo así como, el día que ocupemos todo el cerebro, no sé qué va a pasar, ¿no? O Eso no que es lo un mito, es un desarrollemos meme, Cris, es completamente. un meme. Bueno, Vamos a poner el bueno, un meme meme. aquí. No, la realidad es que todos ocupamos nuestro cerebro a la máxima capacidad del 100%. La diferencia está en la capacidad de almacenamiento que tenemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Fundación Kichihua. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cerebro y cuál es su importancia en el aprendizaje. Así que, Cris, venos introduciendo en este tema. Para empezar, ¿para qué nos sirve el cerebro? Bien, bueno, algo que hay que entender es que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de aprendizaje. Nuestros niños y niñas evidentemente la tienen y están en una etapa de la vida donde cuentan con una mayor plasticidad cerebral, lo cual les va a ayudar a absorber absolutamente todos los conocimientos. Nuestro cerebro está cambiando absolutamente todo el tiempo. Todo el tiempo nuestro cerebro se modifica a través del aprendizaje, de las experiencias que vamos teniendo. Y nuestro cerebro está trabajando absolutamente todo el tiempo y a su máxima capacidad. Hay un mito por ahí que dice algo así como, el día que ocupemos todo el cerebro, no sé qué va a pasar, ¿no? O Eso no que es lo un mito, es un desarrollemos meme, Cris, es completamente. un meme. Bueno, Vamos a poner el bueno, un meme meme. aquí. No, la realidad es que todos ocupamos nuestro cerebro a la máxima capacidad del 100%. La diferencia está en la capacidad de almacenamiento que tenemos. Ese sí, no lo estamos ocupando totalmente porque en nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenamiento pues prácticamente infinita. O sea, todo lo que eh, vayamos aprendiendo, pues se va a ir almacenando, almacenando, almacenando y esta capacidad de aprendizaje nunca se nos va a terminar. La diferencia, a lo mejor sí hay una cosa que se llama poda neuronal, que si no ocupamos algunos aprendizajes o algunos datos, algunas habilidades con la suficiente constancia, entonces se nos va olvidando. Y eso es como se llama poda neuronal porque es como cuando podamos a los arbolitos, ¿no? Que los vamos recortando las hojitas, pues como para liberar espacio o una cosa así. Sin embargo, si por ejemplo el inglés, ¿no? Ya lo aprendimos de chiquitos, pero no lo estamos practicando constantemente, se nos olvida, pero no es así, simplemente basta con volverlo a practicar un poquito y ¡pum!, se te regresa. Entonces, eso es lo que pasa. En cuanto a capacidad, sí, nunca va a ser como una memoria que te dice, no, ya no le cabe otro documento porque ya no tienes memoria. No, el ser humano nunca va a pasar eso. Somos como Entonces, una USB infinita. somos como una USB infinita, exactamente. Y entender el funcionamiento del cerebro a grandes rasgos nos va a ayudar a apoyar a nuestros hijos e hijas a llevar como a otro nivel el proceso de aprendizaje, porque si nosotros nos conocemos, si nosotros sabemos cómo estimularnos, entonces vamos a saber cómo podemos aprender mejor, más rápido y a mayor plazo, ¿no? O sea, evitar que esta poda neuronal nos ataque, ¿no? Ok, entonces nuestro cerebro es como una gran máquina con una gran capacidad y que además nos sirve para recordar muchas cosas y después ponerlas a funcionar. Pero como Ajá. dices, ¿no? Entre mejor conozcamos esta máquina, mejor vamos a saber usarla. Y en el caso del aprendizaje, a ver, yo tengo entendido que tenemos dividido nuestro cerebro de alguna manera, ¿no? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Para Sí, qué así es. sirve cada uno de esos datos?
El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho están en una permanente comunicación entre sí. Esto es posible gracias a que en medio de estos dos existe algo llamado cuerpo calloso. Este es el que posibilita que lo que esté pasando en el hemisferio derecho se comunique con el izquierdo. Algo importante también es saber que la parte del hemisferio derecho va a tener control de la mayoría de la parte izquierda y al revés, el izquierdo de la parte derecha. Por eso nos podemos dar cuenta que muy probablemente tengamos mayor dominio mayor dominio del hemisferio izquierdo las personas que somos diestras y al revés. Esto no siempre, no es algo que siempre pase, pero es muy común, o sea, es lo más común. Tenemos dominio, o sea, el izquierdo le habla al derecho y el derecho le habla al izquierdo. Exactamente. Andamos cruzados, como quien dice. A excepción de la parte de los oídos, del sentido del oído, ese sí lo domina el hemisferio derecho, la parte del oído derecho, y el hemisferio izquierdo del oído izquierdo, pero todo lo demás sí está dominado así cruzado. ¿Y eso en el aprendizaje cómo influye, Cris? ¿Qué influye que tengamos el hemisferio izquierdo y el derecho? Una parte hace una cosa y la otra hace otra, y si es así, ¿cómo los conectamos? Bueno, es que cada uno de los hemisferios tiene como mayor habilidad para ciertas cosas. Por ejemplo, el hemisferio derecho maneja la información de una forma global. Tiene una percepción no solo de partes específicas del todo, sino una combinación de todas las partes. Entiende todo el proceso como tal y procesa la información a través de imágenes, a través de sentimientos. Por eso es que de este lado del hemisferio derecho, el sentido artístico, el sentido de la imaginación, pues es el que va a predominar. También parte de la función del hemisferio derecho es esta percepción del espacio, de la orientación espacial y de la comunicación en la forma no verbal. Entonces, si nosotros estamos observando cómo se mueven las personas, que sus gestos, lo que trata de expresar. Una cosa es lo que trata de expresar de forma verbal y otra cosa es lo que está haciendo corporalmente. Bueno, pues el hemisferio derecho se encarga de procesar esa información de que no es verbal, lo que se está observando. Entonces también se empieza a activar una parte de la intuición, la fantasía, la imaginación, dado que percibe todo a través de imágenes. Y entonces si nosotros aprendemos a que el hemisferio derecho trabaja así, entonces nosotros podemos observar a nuestros hijos e hijas si tienen más desarrollado este hemisferio cerebral, a lo mejor son tienden mucho a la imaginación, les gusta que les cuentes historias, utilizan metáforas, te cuentan sus sueños tal y como son, están muy interesados y se les facilita el arte, los colores, la parte del modelaje y todo eso. Si nosotros sabemos que les gusta y son buenos para eso, entonces podemos facilitarles que en lugar de, por ejemplo, darles un resumen a leer, a lo mejor les podamos generar una estrategia de un mapa mental. Un mapa mental que tiene un montón de dibujos, representan ideas, entonces su cerebro lo va a captar de una manera más fácil a que si lo hacemos diferente. Entonces, ya nos explicaste qué pasa con esto del hemisferio derecho. Ahora, un ejemplo para el izquierdo, Cris.
Bien. Por otra parte, el hemisferio izquierdo se relaciona con la capacidad de lenguaje, el habla en su forma verbal. Ajá. Cómo se hace el habla y la comprensión del lenguaje, la adquisición del significado. Es decir, la, la mesa, entendemos que el significado de esa palabra. Entonces, en la parte izquierda está todo ese procesamiento del lenguaje, tanto oral, idioma como tal, pero también las matemáticas. Las matemáticas finalmente son un tipo de lenguaje. Y de este lado del cerebro es que se da una capacidad de análisis detallado, a diferencia del derecho, que era una percepción más global como sistémica. En la parte izquierda se descomponen las cosas en piezas, en partes, y se trata de comprender el funcionamiento de cada una de esas partes a través de un razonamiento lógico para tratar de entender el funcionamiento. Es como de las partes se va al todo, y en el derecho del todo a las partes. Ok, ok, entonces es por eso que de pronto hay algunos pequeños que cuestionan mucho, ¿no? Y hay algunos que dicen, ah, pues nada más lo hice así. O sea, como que tal vez no tienen un proceso tan elaborado en su mente, pero vamos, que le ponen atención a distintas cosas, ¿no? Sí, se le pone atención a distintas cosas, y una de las palabras más comunes para entender el hemisferio izquierdo es que los niños abstraen, miden, planean, procesan, ordenan de manera lineal, son de paso a paso, no son con indicaciones generales, sino desglosadas. Paso número 1, paso número 2, son muy literales y muy binarios. ¿Qué quiere decir esto? Sí o no, arriba o abajo. Ajá, son como, no hay como puntos medios, se les facilita más lo literal, ¿no? Ujú, ujú. Así es como procesan y como analizan la información, por eso son más teóricos, más analíticos, y para generar nuevas ideas tienen que estar basadas en datos que para ellos sean aceptables, porque los empiezan a razonar con hechos, con experiencias previas, y van generando reglas, como reglas pues que ya han observado antes y que puede que estén relacionadas con estas nuevas ideas, con estos nuevos datos. Solamente así lo pueden como dar por cierto. Oye, está Porque buenísimo porque están así lo pueden, o sea, entendiendo esto que nos estás diciendo, también nos podemos llevar mejor con las personas, nos podemos comunicar mejor con las personas. entendiendo todo esto, es que nos vamos a comunicar mejor en familia también. Podemos conocer que a lo mejor mi hijo pequeño ve las cosas de una manera más global que otro de mis hijos que necesita que se le digan las cosas de manera literal, sin metáforas, porque entiende así, porque procesa la información así. A lo mejor uno puede ser más práctico y el otro puede requerir de mayor tiempo como para entender todo el proceso. ¿Qué más, Cris? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que todo esto no solamente los niños lo van a tener. Nosotros como padres de familia, como maestros, también tenemos un hemisferio cerebral que nos domina. Si bien esto que decir que los hemisferios, hay un hemisferio cerebral dominante, no quiere decir que el otro no nos esté sirviendo o no nos esté funcionando. No, simplemente tenemos mayor dominio o mayor habilidad de un lado que del otro. Esto puede ayudarnos para crear actividades o crear experiencias que involucren
ambas partes del cerebro para estimularlas las dos constantemente y poder tener pues mayor capacidad. ¿Cómo sería una de esas actividades combinando las funciones de ambos hemisferios? Por ejemplo, a través del juego, aprender matemáticas. A través de un proceso de arte, de danza, a lo mejor, aprender matemáticas, que son cosas muy lógicas, pero podemos incluir la otra parte del hemisferio derecho con el arte. Ir como combinando y estimulando en diferentes momentos cada uno de los hemisferios, porque esto no solamente impacta en nuestra forma de aprender, sino es en todo, en cómo nos relacionamos en todos los aspectos de la vida. Porque si nosotros vemos que papá y mamá tienen cierto patrón de comportamiento, entonces vamos creando una secuencia lógica de lo que va a suceder en el transcurso del día. Y entonces se empiezan a crear hábitos, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya sabemos que es la parte izquierda la que nos está ayudando a tener un orden o una planeación dentro de la casa, dentro de las actividades. Pero también el hemisferio derecho nos está ayudando a captar lo que no se dice verbalmente. Si están tristes, si están enojados, si no me lo han dicho. Si nosotros estimulamos esta parte del cerebro, vamos a tener mayor habilidad de podernos contactar más profundamente, por ejemplo, y poder ocupar la lógica en el momento adecuado y aprender a ocupar la parte emocional cuando sea debido. Por eso digo que hay una comunicación entre ambos cerebros todo el tiempo, pero a medida de que aprendamos a diferenciarlos un poco y a saber cómo se comunican entre sí, entonces vamos a tener mayores elementos para acompañar de una mejor manera a los niños y niñas en su aprendizaje, en sus relaciones y en todo su desarrollo. Ok, entonces el cerebro es como una máquina plástica que puede ir incrementando su capacidad y recortando cosas que de pronto ya no se utilizan. Pero en la medida en que nosotros vamos estimulándolo con distintas actividades que fomenten la lógica o que fomenten alguna otra función del otro lado del cerebro, como la creatividad, el juego, vamos a poder ir construyendo estas interacciones entre ambos para tener una mejor capacidad de comunicación y de aprendizaje. Es lo que estoy entendiendo. Así es. El cerebro es la parte con la que aprendemos y es la parte que nos va a ayudar a relacionarnos. Si entendemos su funcionamiento, entonces vamos a entender en dónde podemos estimularnos más para resolver ciertas circunstancias. Ok, bueno, pues papá, mamá, familias, ya saben esto. Gracias, Cris, por compartirnos esta información que seguramente va a ser muy importante. Y también si eres maestro y de pronto se te está olvidando que hay distintas funciones que se pueden utilizar para que tus estudiantes aprendan de diferente manera algún concepto de matemáticas o de arte, bueno, pues ya lo sabes, hay que usar las dos partes. Hay que estimular con distintas actividades. Cris, muchas gracias. Vamos a hablar después de estilos de aprendizaje seguramente, que ya hemos venido diciendo eso por 3 videos y no lo hemos hecho. Claro que sí. Era importante abordar primero esto para comprender que también los estilos de aprendizaje nos van a ayudar a tener un aprendizaje más rápido, más extenso. Sí, claro, y de dónde viene todo esto, ¿no? Que finalmente es del cerebro. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Recuerden visitar la página de la Fundación y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cuídense mucho, Cris. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Y recuerden que aprender es crear. Bye.